$650 millones costará al gobierno nacional la reconstrucción de los 5 proyectos petroleros identificados con sobreprecios. Este martes, la Asamblea Nacional se pronunciará si autoriza o no juicio penal a ex vicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña y ex asambleísta Norma Vallejo. Proyecto de ley de eficiencia energética a segundo debate este martes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Expectativa por el envío del veto parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Comunicación. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos cordiales amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este lunes 7 de enero del 2019. Como siempre, la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos sintonizan por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también a través de Facebook Live. Enseguida el desarrollo de las noticias. Iniciamos con la información. Las 5 empresas petroleras construidas durante el mandato del expresidente Rafael Correa y que presentan irregularidades, según el gobierno nacional, requieren de $650 millones adicionales para que entren en operación nuevamente. Por otro lado, la refinería de Esmeraldas entrará en una nueva paralización correctiva a partir del mes de marzo. Fue en diciembre del 2017 que el gobierno nacional firmó un convenio de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para evaluar 5 proyectos petroleros construidos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Se trata de la refinería del Pacífico, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, Poliducto Pascuales Cuenca, planta de almacenamiento de gas en tierra de Monteverde y la planta de licuefacción de Bajo Alto. Así lo explicó el representante de PNUD en Ecuador, Nuno Queiroz. El costo total de la evaluación de los 5 proyectos terminó siendo de $3.304.000. Pero el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, reveló que la construcción de estos 5 proyectos petroleros le costó al Estado $4.900 millones. Sin embargo, se identificaron sobreprecios en las obras, dijo Pérez. Es claro que se ha determinado que existen sobreprecios en estas obras de más de $2.500 millones. El gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, explicó que solo en la refinería de Esmeraldas se identificaron 88 proyectos con indicios de responsabilidad penal, los mismos que podrían recaer en delitos como tráfico de influencias y hasta peculado. Hemos presentado 2 denuncias por el presunto delito de tráfico de influencias, certificado en alrededor de $29 millones, y otra por un presunto delito de peculado. Las autoridades detallaron la situación de cada uno de los proyectos petroleros. Así, se dijo que la planta de gas Bajo Alto solo funciona al 50% de su capacidad y que existen graves daños en su estructura. El proyecto Pascuales Cuenca está en emergencia debido al hundimiento de tierras, mientras que la refinería del Pacífico no cuenta con infraestructura para operación. El ministro de Hidrocarburos señaló que para que estos proyectos vuelvan a su operación normal, el Estado deberá desembolsar $650 millones adicionales. Lo que nosotros podemos ver de estos proyectos es que por la falta de planificación, además de que haya habido precios unitarios fuera de mercado, pero se contrataron obras que inicialmente no fueron previstas. Se conoce que hasta el momento el gobierno nacional destinó $20 millones para la reparación de las obras. Y según Hidrocarburos, tampoco se descarta una concesión de las mismas. Entre tanto que el fin de semana el expresidente Rafael Correa criticó el informe del PNUD, descartó un sobreprecio y dijo que son incrementos del monto del contrato debido a reajustes y obras complementarias. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
El vicepresidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional asegura que la mesa legislativa ha dado el trámite respectivo al proyecto de ley anticorrupción de iniciativa del Ejecutivo. Según Franklin Samaniego, existen funcionarios de gobierno que no han acudido al llamado de la comisión, mientras que la legisladora María José Carrión cree que temas como el comiso anticipado requiere de un mayor análisis. El presidente Lenín Moreno, recordemos, instó a la Asamblea Nacional a tramitar este proyecto de ley con urgencia. El pedido del presidente de la República a la Asamblea Nacional para agilitar el proceso del proyecto de ley anticorrupción de su iniciativa generó reacciones en el Parlamento. El asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia, mesa legislativa en donde se tramita la propuesta, aseguró que tienen toda la voluntad para tramitarlo, pero que son los mismos representantes del Ejecutivo los que no acuden a los llamados. A la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, que ha brillado por su ausencia hasta el día de hoy, no ha asistido, no sé si se resiste a asistir. Hay algunos elementos, tanto desde el marco constitucional, que queremos poner en consideración de ella. Recordó que el Pleno de la Asamblea aprobó un proyecto de ley anticorrupción que fue vetado totalmente y pese a ello, en las reformas al Código Orgánico Integral Penal se incluyeron temas relacionados a la lucha contra la corrupción. Hemos rescatado el tema del comiso sin sentencia, el comiso a terceros para recuperación de capitales. De su parte, la asambleísta María José Carrión cree que hay temas como el comiso anticipado, el testaferrismo y el lavado de activos que requieren de mayor análisis. Es que me van a decomisar mi bien, mi carro, mi casa, un terreno o incluso bienes económicos de otro tipo. ¿Cómo? Entonces ahí hay una discusión jurídica muy importante que me parece que hay que llevarla en términos jurídicos, pero políticamente en cambio hemos visto en algunas instancias que muchas personas que están siendo, por ejemplo, procesadas por posibles hechos de corrupción, peculado, cohecho, lavado de activos, etcétera, han salido del país, se han ido, ¿verdad? No están dando la cara a la justicia y sin embargo sus bienes, bien, gracias. Sin embargo, y en el marco de la lucha contra la corrupción, en el Ejecutivo se tramitan proyectos de ley como la de la protección al denunciante y la de recuperación de capitales de iniciativa de la presidenta del Parlamento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Desde el pasado 28 de diciembre, tras su publicación en el registro oficial, rige la nueva resolución de la Superintendencia de Compañías que propone que las empresas tienen 90 días de plazo para verificar su actividad económica registrada en el órgano rector. Este conjunto de normas se propusieron con el objetivo de prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Asimismo, esta norma dispone que el sujeto obligado deberá abstenerse de realizar o continuar transacciones comerciales en los siguientes casos. En caso de que el cliente no proporcione alguno de los datos mínimos de información solicitada, cuando exista la certeza de que el negocio se lo realiza por cuenta ajena, ocultando la información de beneficiario final o el origen de los fondos, cuando las personas naturales utilicen a las personas jurídicas como compañías de pantalla o de fachada para realizar sus transacciones, entre otros. Asimismo, se propone que los sujetos que incurran en este tipo de actividades deberán aplicar políticas de debida diligencia reforzada o ampliada. Un ejemplo, realizar la verificación extendida de la información suministrada por el cliente sobre sus actividades, evaluarla y archivarla. También las personas jurídicas cuya información no ha podido ser confirmada, realizar visitas con el fin de verificar su existencia real, prevenir que no sea un cliente de fachada y corroborar que la naturaleza del negocio y o actividad sea la declarada, entre otros. La Superintendencia de Compañías anunció que el personal está preparado para recibir la información de las distintas empresas. Y en más noticias les contamos que para este martes a las 10:05 está convocada la sesión plenaria número 566, en la que se conocerá y debatirá 2 pedidos remitidos por la Corte Nacional de Justicia a fin que la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento penal de la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y de la ex legisladora Norma Vallejo.
Asambleístas de distintas bancadas políticas coinciden en dar paso a la autorización para el enjuiciamiento penal en contra de la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y de la ex legisladora Norma Vallejo, ambas por el supuesto delito de concusión. Los pedidos de autorización para iniciar con el proceso penal fue remitido por la Corte Nacional de Justicia con fecha 17 de diciembre a la Asamblea Nacional. El legislador Freddy Alarcón señaló que la justicia deberá actuar con celeridad y la Asamblea viabilizar este proceso. Vamos a autorizar a la justicia ordinaria para que procese estos casos y para que en el marco de sus competencias resuelvan lo más urgente posible estos temas. No obstante, para el legislador Fabricio Villamar, la Asamblea no debe autorizar este proceso, pues aseguró que ambas exautoridades ya no son asambleístas. Añadió que estos casos no deben quedar en el debate, sino en resoluciones judiciales. El juez hace lo correcto en consultarle a la Asamblea. Recuerden que hay otros casos en donde se ha procedido directamente porque el juez entiende que en tanto no se trata de legisladores actuantes, puede operar directamente. Quien sí cree que debe generarse debates es el asambleísta Franklin Samaniego, pues sostuvo que en el informe jurídico sobre el caso Vallejo hay un antecedente, que ella ya no es asambleísta. Dijo que se debe actuar como ya ocurrió en otros casos. Ya con la asambleísta Sofía Espín se dio un caso similar, yo creo que tiene que ser el mismo procedimiento. Ahí la asambleísta, cuando se llegó la información, llegó un informe al Pleno de la Asamblea Nacional que se fundamentaba principalmente en el hecho de que ella ya no era asambleísta. Por otro lado, este lunes acudió a la Fiscalía General del Estado la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña a rendir su versión. En los exteriores ya le esperaban simpatizantes. Luego de 5 horas que duró la declaración de Vicuña, su salida rechazó las versiones de sus 2 ex colaboradores sobre el supuesto cobro ilícito de dinero. En esta importante versión, que ha sido bastante larga, se han esclarecido muchísimos de esos contenidos y efectivamente lo importante y lo fundamental es que todas este tipo de aportaciones, que insisto, son de distinto tipo para la organización política, han sido absolutamente voluntarias. La Fiscalía General del Estado continuará con etapa de investigación previa. Se prevé la presencia de los ex asesores de Vicuña para esta semana, a fin de que rinda su versión sobre los supuestos cobros indebidos cuando ejercía sus funciones como legisladora. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la Asamblea Nacional además este martes decidirá quién ocupará la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa tras la salida de Luis Fernando Torres. El bloque del Partido Social Cristiano mocionará a la legisladora Cristina Reyes para que sea quien ocupe este cargo. La presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, aspira a que en el menor tiempo posible se encuentre el reemplazo de Luis Fernando Torres y en este sentido destacó la importancia de contar con todos los integrantes del máximo organismo de la Asamblea. Y en función de eso, esto pasa por una aprobación en el Pleno de la Asamblea, inmediatamente la procesaré. Para mí es importante tener el CAL conformado, toda vez de que las reuniones que nosotros mantenemos es importante tomarlas en unanimidad de acciones con todos los miembros. Mientras más se dilate, yo tengo pues un CAL incompleto en el cual tendré que sesionar necesariamente para tomar algunas otras decisiones, pero preferiría que esto se haga a la brevedad posible. Y como último punto de la sesión plenaria de este martes, también consta el segundo debate del proyecto de ley de eficiencia energética que ha sido tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico. Esta propuesta tiene como objetivo, entre otros aspectos, la promoción de la energía limpia y el cuidado del medio ambiente. El proyecto de ley de eficiencia energética tiene como objetivo promover la energía limpia y reducir el uso de combustibles fósiles. Busca que la eficiencia energética sea un tema de interés nacional y se convierta en política de Estado. Para que queden aquellos proyectos fundamentales con el fin no de consumir menos energía para producir menos o perder confort. La eficiencia energética se enfoca en utilizar menos energía para producir más, utilizar menos energía para tener un mejor confort en nuestras residencias. La propuesta promueve el uso de tecnologías modernas de transporte y busca reducir la contaminación con la implementación de la modalidad de los autos a energía.
El tema de movilidad eléctrica tiene varias aristas, pero fundamentalmente, obviamente, es combatir el cambio climático, pero también solucionar el tema de la congestión vehicular que hay en las ciudades. Ya. Claro, el carro eléctrico pues tiene ya otro tipo de funcionamiento y necesita ser cargado. Puede cargarse en sus residencias en las noches, pero también tiene que haber lo que conocemos en el mundo como electrolineras, y justamente tenemos que dar señales para que el sector privado apueste para tener electrolineras. El asambleísta Esteban Albornoz explica que con este mecanismo se compensaría los inconvenientes por la eliminación del subsidio de combustibles. Hay medidas inteligentes como estas de que transitemos al uso de energías renovables ahora que tenemos hidroelectricidad. Precisó además que existen leyes que incentivan el uso de la energía limpia. Esta nueva ley pues se complementa. Tenemos IVA cero para vehículos eléctricos en la ley de fomento productivo, tenemos IVA cero para iluminación LED, que es mucho más eficiente, tenemos mejor iluminación consumiendo menos, se complementa. Además, declaramos como sector prioritario el tema de la eficiencia energética en la ley de fomento productivo, modificando el código de la producción. De aprobarse el proyecto de ley de eficiencia energética, pasaría al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Yupaychani mashi Belki Sánchez, Shinamikan ayukuna minga chihuaychi ñukunchi ñami kaypikanchi kasna quichua shimipi willaikunata kikinman chayachingapak. Auditoría Empresas Petroleras. Pichka kay punkarata yano hatun wasikuna rurashka imatami kasna kay punjakuna imaka llakta pushak riksichishka taripashka shinallati imashinalla kasna ruraykuna paktashka imata ña yachaychayashka kan. Paykuna kaninmi ñukunchi kasna kay hatun pichka hatun yanuna wasikuna imapika llakikuna mitiashka. Chaymanta allichina imapaka suktapatak pichka chunga juno dólar kulkikuna imami mutsuringa nishpami kaypika riksichishka kuna. Shinapash kay Esmeralda llakta imapi kay hatun kay refinería ninchi chiwasi imapish kay shamupunjakuna imaka allichinapa kutinmi kasna shayaringa nishpami riksichishka kuna. Reacciones Ley Anticorrupción. Shinallati kay hatun tandanakuy tapusha kay justicia mingarishka pikipa pusha gapukuna imami rimarishka kasna kay ley anticorrupción imashina ñawpakman katikushka manta. Chaymanta ninkunami kasna kay kamachi kuna rurana ima pika ñukunchi katauka rikuchi kuna ima tami churakunchi. Yakichi runakuna imashina kasna kay taripaykuna imapi ñawiriki makpika kasna kay paykuna pacharishka mana allimanta hapishka kuna imata ñukunchi kotimpas kasna llaktaman tigrachinapak chaytami kasna kay kamachi imaka rikunga nishpami willachishka kuna. Resolución Superintendencia de Compañía, Shinallati kasna kay yalliwata kapakilla iskichunga pusak punja imamantami shugyarinakushka kilka kaypika paktakun. Paykuna kanishkami kasna kay Superintendencia de Compañías hatun tananaku iwasi imaka iskunchunga punjakuna uku imapimi kay imashina kay hatun yanka wasikuna imapi. Kasna kay shotichishkakuna, llankhaykuna paktashkata kikin riksinaman chayashun ninmi. Wakinkuna imapika kasna llankana wasikuna imaka, paykunapak shotichishka imaka mana paktashinami rikurin, kaypimi kasna kulki imata kasna charinamanta rikuna pakana imashina rikurikun, chaytami ñukunchika harkanapak mashkakunchik nishpami riksichishkakuna. Sesión pleno, kaya wangra punja imapak miñama mayakta tandanaku itapusha imaka tukuy apukuna takayachishka kan, kaypimi shuk hatun rimanaku itacharinka kuna. Kallaripika ishki mañashka kay hatun Corte Nacional de Justicia tandanaku mañashka kilka kuna imatami riksinga, kaypika kay ñawpa Llakta kipa pushak imashina kay María Alejandra Vicuña kasna ñawinchina imata ñawpaman kallarichun mañashka imata miriksinga chay kipaka apuk ñawpa apuk Norma Vallejo hatun mañay imatapish kasna kayman chayachishka chaytami rikushpa chimbapuranga arininga kunapash.
Elección tercer vocal cal. Hatun kai mamayakta tandanakuy ukuyma pimi kai Consejo de Administración Legislativa tandanakuy ukupi pushanapak. Kim sanikipi rimarik runa imata kayapunjaka akshanka kuna. Shinapas kasna kai hatun tandanakuy imapak kamachi paktachishka tarikushpa chaitami kayapunja imaka sutichinga kuna nishpami rixichishka kuna. Ley Eficiencia Energética shinayati kai kamachi imatapish astawan rimanakushpa katikun kunami kai kutin imaka kai Desarrollo Económico mingarishka okupi. Esteban Albornoz kai wangurita pushe runa imaka nishka yukunchi kasa kai kamachi imawanka zirmakuna ushaykuna imashina yukunchi yaktakuna wasikuna llankaykunata yanapachun chaitami yukunchi kasinchi achinapak mashkakunchi nishpami rixichishka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con más información, amigos. En la Asamblea Nacional se generan reacciones en torno a supuestos cobros indebidos a ex asesores del despacho del asambleísta Ana Galarza. Los legisladores coinciden en que se debe presentar primero una denuncia formal y de ahí proceder tal cual los casos anteriores denunciados en la Asamblea. De su lado, la parte denunciante anunció presentará este martes sus argumentos en la Fiscalía que acusan directamente a la parlamentaria por el movimiento Creo. El caso de la supuesta implicación de la asambleísta Ana Galarza en cobros indebidos a sus ex colaboradores ya fue analizado al interior del bloque de Creo. Según detalla su colega de bancada Fabricio Villamar, la denuncia de un ex asesor en redes sociales no aterriza aún en la asamblea. Él añade que el denunciante carece de pruebas. Lo que sí entendemos es que hay que diferenciar lo que es una calumnia de lo que es una denuncia. Si es que existe una denuncia, que se la presente en la Fiscalía o que se inicien los procesos dentro de la Asamblea. De ser el caso que se presente la denuncia formal, Villamar recalca que se debe tratar como los otros casos ya analizados en la Asamblea. Es lo correcto. Si es que alguien quiere asumir esto, si es que tienen las pruebas necesarias, que presente el caso al Consejo de Administración Legislativa y que se lo procese. En esa misma línea, el asambleísta Franklin Samaniego recomienda que el caso de Galarza se tome con agilidad y en las mismas condiciones de los casos anteriores. Tiene que realizarse todas las investigaciones pertinentes, respetándose el debido proceso. Hay algunos casos en los que se ha agilitado. También se propone la creación de una comisión ocasional. No podemos medir con medidas diferentes en estos casos que son parecidos y que son similares. Mientras tanto, a través de su cuenta oficial de Twitter, Lenin Rodríguez, denunciante, señaló que, en vista de la insistencia del asambleísta Ana Galarza, mañana pondré la denuncia por supuesto caso de diezmos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Hay expectativa entre los legisladores sobre el envío en los próximos días del veto parcial del Ejecutivo a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Así lo confirmó este fin de semana el presidente de la República, Lenín Moreno. El 18 de diciembre de 2018 se debatió y aprobó el proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Comunicación en la Asamblea Nacional. 100 leyes fueron reformadas de las 145 que contiene este cuerpo normativo. El trabajo conjunto del Ejecutivo con el Legislativo más la sociedad civil y el sector de comunicadores y medios de comunicación fueron quienes nutrieron este proyecto de reformas. El presidente de la República recordó la importancia de contar con una nueva ley de comunicación. Desmontamos la perversa Ley Orgánica de Comunicación, que coartaba la libertad de expresión. Enviamos un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 18 de diciembre y que destierra prácticas sancionatorias que vulneraban el derecho de todos a estar informados y, en el caso de los periodistas, su derecho al trabajo. Algunos de los temas que generaron diálogo alrededor de las reformas fue la eliminación a la Superintendencia de Comunicación y a las figuras como el hinchamiento mediático. Además, se excluyó a la Defensoría del Pueblo la atribución para asumir los derechos y obligaciones que eran de la Supercom. Se dispuso que todas las acciones pecuniarias que se hayan impuesto a los medios de comunicación y a los periodistas por parte de la Supercom sean revisadas, entre otras que se sumaron en el debate. También ha sido, entre tantas,
observaciones importantes, la que presentó la ministra de Salud, conjuntamente con la señora asambleísta Viviana Bonilla, y también el presidente de la Comisión de la Salud, William Garzón, respecto a la difusión y promoción de las bebidas de moderación hasta 5 grados de alcohol. En el artículo 94 se mantiene el texto original de la LOC. Con 75 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, la Asamblea decidió dar el visto bueno a las reformas tramitadas en la Comisión de Derechos Colectivos. En este marco, el proyecto de reformas aprobada por el Pleno fue enviado al Ejecutivo y este sábado el presidente de la República informó mediante una cadena nacional que se enviará el veto parcial a esta normativa en los próximos días. En los próximos días remitiré el veto parcial a este cuerpo legal, a fin de asegurarnos que se ajuste a los estándares internacionales y que defienda y garantice la libertad de expresión y libertad de prensa. Una vez que el Ejecutivo envíe el veto parcial a la Asamblea Nacional, se remitirá a la Comisión de Derechos Colectivos para que elabore un informe con el allanamiento o no a la decisión del presidente. Posterior a ello, se debatirá en el Pleno de la Asamblea. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y la Asamblea Nacional tiene definidos los temas que serán prioritarios para este 2019. Son aproximadamente 28 proyectos de ley que se tramitarán hasta mayo de este año. La titular del Legislativo anunció que se reforzarán las sesiones plenarias para dar cumplimiento con el cronograma. 28 proyectos de ley constan en la agenda priorizada del 2019 en la Asamblea Nacional. De ellas, 5 proyectos están listos para primer debate, mientras que 8 esperan el segundo debate y 15 propuestas aún se tramitan en las diferentes comisiones. Varias de las leyes que yo me he permitido poner además por comisiones, porque esto da cuenta del inmenso trabajo que están haciendo en las distintas comisiones, unas con resultados ya concluidos en las comisiones, es decir, de leyes aprobadas, otras en construcción. Para primer debate están pendientes 5 proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley de Transporte Terrestre y Movilidad Vial, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código de Seguridad del Estado y Código de la Democracia. Mientras que para segundo debate se encuentran el Código Orgánico Integral de Salud, reformas a la Ley de Empresas Públicas, la Ley de Pesca, Código de Comercio, Ley de Eficiencia Energética, Ley Orgánica de la Función Judicial, Ley para erradicar la violencia en escenarios deportivos y la Ley interpretativa a la Ley de Reactivación Económica. Yo pondría en las próximas semanas y esas 8 leyes podríamos tener aprobadas en un corto tiempo. Entonces realmente yo creo que los plazos nos pueden quedar bastante apretados, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo por cumplir con esas expectativas. La presidenta de la Asamblea Nacional recordó que la meta de leyes aprobadas en su periodo como presidenta es de 48, de las cuales 19 ya fueron aprobadas en el 2018. Para dar el respectivo trámite y cumplimiento, manifestó que reforzarán el trabajo en el Pleno. Estamos valorando además el hecho de incrementar nuestras jornadas en el Pleno, de tal suerte de avanzar y de poder tener mayores jornadas direccionadas al tema legislativo fundamentalmente. El primer ciclo del periodo legislativo culmina en mayo de este año. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea aprobó el cronograma de trabajo hasta mayo de este año. Los legisladores explicaron que entre sus prioridades están las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Se trata de la primera sesión del 2019 y para ello los parlamentarios dejaron lista su hoja de ruta para este año. El cronograma de trabajo fue aprobado por unanimidad. El equipo asesor de la Comisión de Relaciones Internacionales propuso un esquema de labores. Así lo explicó la titular de la mesa legislativa, la asambleísta Esther Cuesta. Por eso decidimos poner acuerdos como los que usted mencionó después de mayo y obviamente se va a poder reformular. En total, la mesa legislativa lleva adelante 8 proyectos de reforma, entre los que destaca la Ley de Movilidad Humana, así como 19 instrumentos internacionales. Concuerdo en que podríamos mover los primeros días de febrero el Acuerdo de Defensa de Chile. En el ámbito de sus competencias, la Comisión de Relaciones Internacionales recibe de forma trimestral a los ministros del sector de seguridad, tal y como lo dispone la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Y tenemos que tratar las leyes que ya han sido enviadas por el CAL, a más de los temas de seguimiento que la ley nos ordena a los ministerios que tienen que ver con los temas de seguridad.
Todo ello ha sido colocado, yo creo que en una propuesta bastante razonable de planificación. El legislador Fabricio Villamar puso sobre la mesa de discusión el siguiente gabinete binacional, mismo que se podría llevar a cabo a finales del mes de enero. Creo que la prioridad para este año debería ser la reactivación económica por medio de manejar mejores relaciones, especialmente con los países sobre los cuales se cerraron los acuerdos bilaterales a finales del anterior gobierno. Al final, la mayoría decidió aprobar el cronograma de trabajo hasta mayo del 2019, cuando se elijan a las nuevas autoridades según lo establece la Ley de la Función Legislativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente para hacer un análisis acerca de la proyección legislativa para los próximos meses en este 2019 que acaba de iniciar, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta René Yandún. René Yandún, general de división en servicio pasivo, asambleísta por la provincia del Carchi, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Y de inmediato damos la más cordial bienvenida al asambleísta René Yandún a este espacio de entrevistas. Asambleísta, bienvenido y un feliz año, feliz 2019. Muchas gracias, muy gentil por la invitación. Igualmente un buen año para usted y para todos los ecuatorianos. Asambleísta, el 2018 concluyó. Hubo tarea legislativa en diferentes aspectos, este 2018 concluyó, arrancamos este 2019 ya con toda una proyección respecto del trabajo que se pretende en estos meses hasta mayo próximo al menos. ¿Cómo visualiza usted desde su perspectiva justamente todo este trabajo que se viene de aquí en adelante? Bueno, considero que el 2018 tuvo una gran efectividad en el trabajo legislativo. Prácticamente se aprobaron 18 leyes y fueron con acuerdos internacionales, nacionales, en fin, es decir, que se hizo un buen trabajo. Hubo también de lo otro, de lo malo, de lo feo, como es la salida del presidente de la Asamblea y el inicio de la administración de la presidenta Elizabeth Cabezas. Vemos que hubieron juicios políticos en los que se involucra directamente a los miembros de la Asamblea Nacional, todos, absolutamente todos. Pero desgraciadamente esto más bien ha recaído sobre el criterio de los ecuatorianos, pensando que todos los políticos somos corruptos. Y eso no es así. Que la Asamblea Nacional es corrupta. Y que la Asamblea Nacional es corrupta. Definitivamente no. Y lo mismo que el gobierno nacional. Yo creo que allí invito más bien a todos ustedes ecuatorianos que pensemos y meditemos. ¿Quiénes podemos nosotros calificar como ecuatorianos? A las personas que realmente trabajan o trabajamos en beneficio de la patria. Y otras personas que debiendo hacer ese tipo de trabajo no lo hicieron y que cayeron a lo mejor. Por estos casos no se puede generalizar, dice usted. Así es, no podemos generalizar, porque este tipo de delitos ya son de carácter individual y por tanto no podemos generalizar a que todos los asambleístas estamos inmersos dentro de la corrupción. Pero hace falta de pronto evidenciar aún más el trabajo que impulsa la Asamblea Nacional. Yo creería que sí. Yo creo que la publicación, el trabajo, yo lo decía anteriormente, de la radio de la Asamblea es formidable porque llega y da una cobertura a todo el Ecuador. Televisión, a lo mejor es lo que más necesitamos, especialmente quienes vivimos en las provincias, en donde las noticias no llegan inmediatamente como nosotros desearíamos. Claro, ustedes como asambleístas de provincia hacen su parte, van a territorio, precisamente socializan, asumo yo. Recién informamos. Así es. Razón por la que ojalá haya esa posibilidad y la presidenta de la Asamblea nos escuche para que dé atención a esto que es prioritario. Hacer conocer qué es lo que está sucediendo en la Asamblea, cuál es lo bueno, cuál es lo malo y también los delitos y los juicios que realmente han venido
ensombrecer el trabajo legislativo. Ojalá, más bien este año 2019, comencemos con pie derecho, indicando de que necesitamos elaborar ya nuestro plan de trabajo desde la presidencia de la Asamblea en el CAL, como en cada una de las comisiones, como lo venimos haciendo en este momento de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Precisamente ustedes sesionaron esta tarde y ya delinearon la hoja de ruta para el trabajo en este 2019. Está delineado ya inicialmente hasta el mes de mayo, porque como es de conocimiento público, a los 2 años nosotros tenemos que cambiar ya las directrices y las coordinaciones. Hay un cambio de autoridades. Hay el cambio de autoridades que necesariamente tiene que darse. Sin embargo, también se ha dejado como un precedente, como algo referencial, el trabajo que puede seguirse hasta cubrir todo el año 2019. En términos generales, asambleísta Yandún, precisamente usted ya lo manifestaba, hubo varias leyes que fueron aprobadas en el 2018 que formaban parte de esta agenda legislativa priorizada, consensuada, y hay todavía otro tramo que debe ser analizado, debe ser discutido en el Pleno, aprobado, para que se conviertan ya en leyes de la República. Entre estas, ¿cuáles destacamos, por ejemplo? Bueno, lo fundamental, lo que estamos tratando en estos días, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde hay muchas áreas, muchos campos en los que discutir. Hablo por mi provincia, el Carchi, por ejemplo, en donde la justicia no llega sino perversamente, porque se sanciona a determinados ciudadanos que a lo mejor estuvieron, hablemos, cometiendo un delito de contrabando de 20 galones de gasolina, 30 de diésel a lo mejor, y se les aplica una sanción de 1 a 3 años de prisión más la incautación del vehículo. ¿Desproporcionado en comparación con otro tipo de delitos, dice usted? Absolutamente es descomunal, no tiene sentido. Y la propia Constitución está indicando que el delito será en concordancia, la pena más bien, de acuerdo al delito. Razón por la que hay muchos temas que tratar. Por ejemplo, si en el Código Orgánico Integral Penal, ¿qué es lo que va a suceder con la corrupción? ¿Qué va a hacer con los corruptos? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? Se dice que se va a aplicar, ¿no?, la ley anticorrupción. La ley que salió de la Asamblea Nacional no fue puesta en vigencia, fue vetada por el presidente. Ahora el presidente pide e insiste de que se ponga en vigencia la que mandó el Ejecutivo, pero en la presidencia de la Comisión de Justicia no se da trámite. A ver, entonces yo creo que tiene que haber una responsabilidad, especialmente si el CAL ya asignó ese trabajo, esa tarea a la Comisión de Justicia, la presidenta es la responsable de dar inicio para evitar la corrupción y que no seamos considerados entre los países más corruptos de Latinoamérica, como está esto ya publicitándose a nivel internacional, que es muy vergonzoso para todos los ecuatorianos. Estamos tratando la ley especialmente del Código Orgánico de Seguridad Estratégica, que necesitan la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, la Fuerza Terrestre, la Ley de Seguridad Naval, que es lo que necesitamos para el control de nuestros mares y evitar tanto narcotráfico. Se debe tratar la ley de transporte. Las reformas a la ley de tránsito. La ley de tránsito, en donde existen gran cantidad de accidentes. Lo hemos visto en este último feriado, por ejemplo, en estos últimos días. Una pena y una irresponsabilidad total de aquellos conductores y también de las autoridades por falta de control. Necesitamos que haya justo el tratamiento de la ley de comunicación. Ya se viene, lo ha anunciado el presidente de la República, un veto parcial a estas reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. El señor subsecretario y quien está manejando todo lo que es la ley de telecomunicación indicó que habrá muchas reformas y que el veto se vendrá en los próximos días, pero no conocemos. A pesar de que todavía no se conoce a ciencia cierta qué elementos o qué temas van a ser precisamente materia de observación por parte del colegislador. Yo considero que ahí hay 2 puntos esenciales. El primero, la redistribución de las frecuencias, que es el conflicto mayor que se tiene. Bueno, pues,
aquellas frecuencias que ya fueron asignadas por muchos años y los medios de comunicación, sea de radio, de televisión, en fin, y han trabajado honesta y seriamente, que se mantenga. Pero los que se conoce de que han formado grupos que a lo mejor están reñidos con la ley, tienen que sujetarse a un nuevo examen y tienen que presentar todos los documentos y todos los trámites que son pertinentes. Eso por un lado. Por otro lado, yo considero de que el código deontológico, en donde se dice pues que cada uno de los medios tiene que crear su propia norma éticamente. A lo mejor yo, como dueño de un medio de publicidad, me pongo mis propios condicionamientos y a lo mejor es lo que yo quiero y es lo que me interesa. En todo caso, también eso va a ser revisado según se ha pronunciado el Ejecutivo. Pero lo bueno es que tenemos ya plena libertad, ya no tenemos quien nos sancione a través de la Secretaría, de la SECOM. De la Supercom. Y lógicamente tenemos ahora un medio de publicidad como un derecho, que es lo más importante. Correcto. En términos generales, entonces, asambleísta Yandún, decimos que el trabajo en estos próximos meses, bueno, lo veremos evidentemente y será importante en la medida en que se podrá ya consolidar esta agenda que fue anunciada en su momento cuando se asumió la nueva administración. Esperemos. Yo creo de que tenemos que hacernos un llamado, especialmente en los grupos o en las bancadas. ¿Por qué digo grupos políticos dentro de la Asamblea? Porque hay un divisionismo y a veces no trabajamos exclusivamente por el bien de los ciudadanos, por el bien de los ecuatorianos, por el bien de la patria, sino que a lo mejor estamos cumpliendo consignas que no nos permiten el desarrollo social y económico de nuestro país. Por eso es de que hago un llamado más bien a la unidad, a la franqueza, a la ética y a la moralidad. ¿Es posible esto, asambleísta Yandún, así como usted lo manifiesta, toda vez que existen posiciones ideológicas tan diversas y tan opuestas inclusive, en alguno de los casos? La meditación y el pensamiento yo creo que no nos los puede quitar absolutamente nadie. Pensemos en qué circunstancias estamos dentro de la política económica y de la economía del país, casi en quiebra. Y si es que todos los ecuatorianos no nos unimos, si todas las organizaciones e instituciones no colaboramos, y si son los grupos políticos por aspectos ideológicos los que están a lo mejor obstaculizando el desarrollo económico del país, serán ellos los responsables. Razón por la que yo llamo nuevamente a la unidad, a la reflexión, para que seamos los ecuatorianos y a este momento, en una situación crítica como la que estamos viviendo, seamos los grupos políticos y los partidos políticos los que demos ejemplo a nuestra ciudadanía. Ahora bien, bueno, estamos aprovechando su presencia en este espacio, asambleísta Yandún, para hablar de diversos temas también que forman parte de la coyuntura política, de la coyuntura legislativa. Este martes tendremos, por ejemplo, esta sesión 566 del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se conocerá este pedido de autorización que fue remitido por la Corte Nacional de Justicia justamente al Parlamento para iniciar el proceso de enjuiciamiento penal en contra tanto de la ex asambleísta Norma Vallejo cuanto de la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Allí, ¿cómo se avisora, se desarrollará justamente esta sesión del Pleno? Partamos de un principio. El artículo 233 de la Constitución nos indica que todos los empleados públicos tenemos que ser sujetos del cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Ningún empleado público está exento de una sanción o de cuando se haya cometido un delito. Razón por la que, por una parte, si ya se han hecho las denuncias correspondientes en el canal que corresponde judicial, que prosiga en las investigaciones por un lado y en las sanciones por otro. Me refiero a las dos personas mencionadas. Y por el otro lado, en el campo político que nos corresponde a la Asamblea,
Si es que existen las pruebas correspondientes, bueno, pues que lleguen a la Asamblea, se les dará el mismo tratamiento que se ha dado a otros asambleístas. Pero ¿cómo sería el procedimiento, pregunto yo? Porque hubo el antecedente del caso de la asambleísta Sofía Espín y allí la Asamblea Nacional lo que hizo fue pronunciarse en el sentido de que no correspondía ya al legislativo autorizar el inicio de este procedimiento porque ella ya no era asambleísta, se dijo en su momento. ¿Qué pasa con los casos Norma Vallejo y María Alejandra Vicuña? Bueno, yo creo que especialmente con la señora Vicuña, le conocí cuando ella estuvo en el periodo anterior como asambleísta, ha habido la oportunidad de conocerle posteriormente en la ciudad de Guayaquil, cuando trabajaba también en el SRI y luego como vicepresidenta. Si ella ha cometido un delito y ha sido denunciada, bueno, que sea la Fiscalía y que sean los entes judiciales los que tengan que decirle si ha habido o no el delito y la sanción correspondiente. En lo político, a lo mejor ya no sea concordante, pero si es que llega a la Asamblea, es procedente para decirle usted ya no va más y está cortado su carrera política para siempre. Solamente para cerrar estos temas inherentes a la sesión del Pleno que se cumplirá este martes asambleísta, hay otro aspecto también que será analizado por los legisladores y tiene que ver con la designación de la tercera vocalía o el tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa, una vez que Luis Fernando Torres dejó su cargo de asambleísta para postular a una dignidad para las próximas elecciones. Allí, desde el Partido Social Cristiano se advierte que podría mocionar el nombre de Cristina Reyes. ¿Cómo miran ustedes desde estas otras bancadas justamente esta posible moción? Sí, como coordinador de la bancada de Integración Nacional habíamos conocido ya la semana pasada. Se me había informado sobre este particular de que haya la posibilidad de que la asambleísta Cristina Reyes sea nombrada en sustitución del compañero Fernando Torres, razón por la que si es primero una designación y una resolución interna del partido y si es que él está delegando al CAL con todo derecho, bueno, pues el BIN apoyaría. Vamos a apoyar. Pero asimismo tendríamos nosotros que solicitar y pedir que la bancada de Integración Nacional en mayo se nos dé los cupos que nos corresponde como bancada, tanto en las vicepresidencias cuanto en la conformación del CAL y en las comisiones también. ¿Ustedes plantearán aquello? Indudablemente, porque si somos 15 miembros, cumplimos con todos los requisitos de ley. Indudablemente que en el próximo mayo nosotros estaremos pidiendo las posiciones o los puestos relevantes como así por ley nos corresponde. Correcto. Nada más para finalizar, asambleísta Yandún, otro tema con el cual, si se quiere, inició este 2019 y tiene que ver con una denuncia que fue hecha pública en contra de la legisladora Ana Galarza, también por supuestos cobros indebidos a su equipo de trabajo. Se advierte que el día de mañana ya se presentaría una denuncia formal ante la Fiscalía en contra de la legisladora. ¿Cuál es la postura desde el BIN sobre este tema? Bueno, primero es una pena que esto esté aconteciendo y continúe sucediéndose. Se ha dicho que existirán otros nuevos casos que a lo mejor serán denunciados oportunamente. Insisto, una vergüenza para los asambleístas que estamos trabajando transparente, honesta y éticamente. Sin embargo, pues, si es que esto sucede, de igual manera, todos estamos regidos por la misma ley. Si es que ya hay las denuncias correspondientes en la Fiscalía, el medio judicial, que siga el procedimiento que corresponde. Y luego de ello, si es que ya viene, como dice, el día de mañana, bueno, conoceremos de cerca cuáles son las posiciones, si es que es verdad, si es que son elucubraciones o simplemente son intereses perversos también que pueden darse dentro del campo de la política. Eso lo analizaremos el día de mañana. Bueno, pero ese es un tema que en la Fiscalía se ventilará ya el día de mañana. Asumo que desde la Asamblea Nacional se podrían iniciar las acciones pertinentes para la investigación a la que hubiera lugar. Indudablemente, una vez que, por eso decía, que la Fiscalía determine, una vez que haya cumplido con el procedimiento que corresponde, es decir, la investigación.
Correcto, asambleísta Yandún. Un mensaje final toda vez que estamos iniciando este nuevo año. Bueno, decirles a todos los ecuatorianos que tenemos un solo país, que es nuestra patria el Ecuador, y que es indispensable la unidad, que es indispensable la colaboración, que dejemos el egoísmo y los antagonismos a un lado y que más bien busquemos la confraternidad, la hermandad, el apoyo mutuo entre organismos, entre instituciones y dándole el apoyo también al gobierno, porque si eso no hacemos, a lo mejor caeremos en una nueva crisis que será ya una definitiva para a lo mejor llegar a algo fatal. Aspiremos de que eso no suceda, porque hay buena voluntad de los ecuatorianos y qué mejor que viva nuestra patria Ecuador. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a usted por la invitación. Agradecemos la presencia del asambleísta René Yandún. Él es asambleísta por el Movimiento de Integración Democrática de Carchi, compartiendo con nosotros sus criterios en este espacio de entrevistas. Xinamikanga yukuna yukunchi kasna kaichipi willa y kunawan kikimpa wesiman chamukunchi kaikutinka kichwa shimipi. Reacciones caso Galarza. Kai mamayakta tandanako yuku ima pimi ashtawan kasna kai hatun huchachi kuna imaka rikurishka shinapash kai kutin imaka Ana Galarza apuk ima. Shidajati paiwan yanka kuna ima manta kasna kulkita manya kushka nishpa huchachi kuna ima tami kai pika uyeskanchi ningmi shinapash kai kutin imaka imashina ya kasna kai taripa ikuna katina paka kama wasipi huchachi ima tami churana kan taita hapishpami nyukunchi kataripa ikuna imata Kajarishun nishpami kai hatun mamayakta tananaku iwasi uku ima pika huillachikuna ima rikurishka. Expectativa veto ley orgánica de comunicación hatun kamachi ima tapiyakta pushagmi kasna kai kutin ima kakutimpas ajichinaman rikuchishpa kasna kai mamayakta tananaku ima tiglachishpa kachashka kan kai shamukpunja kunami astawan apukuna kasna kai kamachi ajichina imata arininga mananinga kunapash. Relaciones internacionales mingarishka okupillanka kuna ima pishka ishamu huata kasna kai imashina ya yankana ima tami kai kutin ima kanya churashka kuna. Ishkai waranga chunga iskun huata piñukunchika tauka kamachi kuna ima tami ruranapa kasna kai pika yueipaktarishkanchi nin shinapash Kajarishon minin kai ley de movilidad humana hatun kamachi mata astawan ajichishpa shidayati kaipi imashina ya kamachi kuna yoyekuna paktarishkata rikushpanishpami willachishka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y atención con la siguiente información. Hace pocos minutos, a través de un comunicado oficial, el Gobierno Nacional ratifica que luego de la reunión mantenida con los representantes del gremio de transportistas y tal como se ha anunciado desde el inicio de los diálogos, no se incrementará el costo del diésel para cualquier tipo de transporte. Su precio oficial se mantendrá en $1 con 0,37 centavos. El sector transportista, por su parte, se ha comprometido a retomar sus actividades con normalidad. El gremio de transporte pesado ha manifestado su respaldo a la gestión del gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno. Mañana, es decir, este martes 8 de enero, se emitirá la aclaratoria respectiva al decreto ejecutivo número 619, por lo tanto no se incrementarán los valores de los productos de primera necesidad ni de los pasajes de transporte público. Las autoridades de control continuarán con los operativos con la finalidad de hacer cumplir la disposición y el compromiso gubernamental. Precisamente al término de esta reunión y sobre los resultados de la misma, se refirió el ingeniero Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. El diésel es el combustible que más afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y el día de hoy, el Gobierno Nacional nos ha informado de que se suspende totalmente el incremento de diésel en el Ecuador
y que podremos seguir apoyando a la industria, al comercio y al desarrollo del país en las mismas tarifas. Nosotros estamos aquí para generar gobernabilidad, estamos aquí para generar estabilidad. Nuestra federación, que es la federación más grande de este país, tendrá un congreso el próximo viernes, en donde trasladaremos esta información y el día de mañana se nos entregará el nuevo decreto reformatorio al decreto 619, en donde prácticamente se establece que el precio del galón del diésel se mantiene en 1,037. Y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, presentó un informe sobre el cierre del 2018 en materia de inflación. Las cifras muestran que se cerró el año con el 0,27% frente al menos 0,20% de 2017. Los consumos que más aportaron para este resultado fueron recreación y cultura, transporte y bienes, mientras que alimentos y bebidas alcohólicas, vestimenta, calzado y hoteles tuvieron una variación negativa. Por otra parte, el INEC informa que el costo de la canasta familiar básica fue de $715.16. Loja resultó la ciudad más cara del país en cuanto al precio de la canasta, con $742.13. En cambio, las ciudades más económicas son Ambato, Machala y Santo Domingo, con menos de $700. Estas cifras están pensadas en una canasta compuesta por 75 productos. Este lunes 7 de enero inició el periodo de capacitación a las personas que integrarán las juntas receptoras del voto en los próximos comicios. Este proceso de capacitación concluirá el 24 de marzo. El 24 de marzo funcionarán más de 40.000 juntas receptoras del voto a nivel nacional para las elecciones de este año. Por esa razón, este lunes inicia el periodo de capacitación para quienes sean parte de este acto cívico y conozcan las funciones que deben desempeñar. Levantar las actas de instalación y escrutinios, entregar las papeletas y certificados de votación y efectuar el escrutinio. El criterio de designación de los miembros de las juntas receptoras del voto, según el Consejo Nacional Electoral, fue estudiantes legalmente matriculados en las instituciones de educación superior, empleados privados con título profesional y bachilleres, servidores públicos con título profesional y bachilleres, estudiantes de bachillerato. Se ha dispuesto a través de las delegaciones provinciales que se desplieguen 739 capacitadores territoriales para cubrir 221 cantones y 814 juntas parroquiales a lo largo de todo el país. El Consejo Nacional Electoral cuenta con 34 personas destinadas a instruir a los capacitadores para que repliquen este proceso con los miembros de las juntas receptoras del voto. En total, más de 278,000 miembros de las juntas receptoras del voto serán capacitados de manera presencial entre el 7 de enero al 24 de marzo. Y la modalidad de capacitación virtual empezará el 1 de febrero y se extiende también hasta el día de los comicios. Para los miembros de las juntas receptoras del voto destinados a los sufragios de las personas privadas de libertad, este proceso será entre el 1 y el 12 de marzo. Desde el 3 de enero iniciaron las notificaciones a las personas que conforman las juntas receptoras del voto. Este proceso será hasta el 10 de marzo. Si todavía usted no conoce si está dentro de una mesa, puede revisarlo a través de la página del Consejo Nacional Electoral. Además, recuerde que si no cumple con este acto cívico, debe pagar una multa de $59.10. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Agenda de actividades. Revisamos las actividades previstas en agenda de la Asamblea Nacional para este martes 8 de enero. A las 8 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para atender casos de personas desaparecidas. Recibe a Stalin Basantes, director general del ECU 911, y a Gina Benavides, defensora del pueblo. Será en el 6º piso del Palacio Legislativo. 9 de la mañana, una rueda de prensa del asambleísta Esteban Albornoz junto con el asambleísta César Carrión con la presentación del proyecto de ley de emprendimiento. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo.
A las 10:05, la sesión número 566 del Pleno de la Asamblea Nacional. Allí se conocerá el pedido formulado por la Corte Nacional de Justicia para la autorización y con ello el inicio del enjuiciamiento penal en contra de la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y la ex asambleísta Norma Vallejo. También tendrá lugar la designación del tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa y el segundo debate del proyecto de ley orgánica de eficiencia energética. A las 16 horas, sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia con el conocimiento, análisis y revisión de los proyectos de ley presentados por los diferentes asambleístas en torno al libro 1 del Código de la Niñez y Adolescencia. Al finalizar, advertimos también que para este martes a las 9:45 está prevista una rueda de prensa de la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, en torno a varios temas: la ley de eficiencia de trámites administrativos, agenda legislativa, una convocatoria también para sesión plenaria para el día jueves, así como también la ley orgánica de eficiencia energética. Esta rueda de prensa se desarrollará en la sala de prensa planta baja del Palacio Legislativo. Así concluyen las noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.